Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Hilos en el Mostrador. Hoy me acompaña Daniel Chernilo, como siempre, en realidad no sé por qué dije eso. Daniel, ¿a quién nos traes hoy? Hoy día vamos a hablar de un sociólogo que se llama Ulrich Beck. Beck nació el año 1944 y murió la década pasada, el año 2015. Y vamos a conversar de un libro que él publicó el año 1986, que se llama La Sociedad del Riesgo. Sociedad del Riesgo. ¿Por qué seguimos hablando de riesgos, de cosas malas? Pero creo que podemos salvar algunos puntos de este gran libro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es para Beck el riesgo? ¿Por qué una sociedad del riesgo? Beck escribe este libro, ¿no? Si nos viajamos en el tiempo a 1986, una cuestión que algunos se pueden recordar. Como yo tengo apellido Chernilo, para mí es más fácil recordarlo porque el apellido resuena con el nombre del desastre de la planta nuclear de Chernóbil. Ese es el año en que se produce el desastre nuclear de Chernóbil. Beck no escribe el libro a propósito de Chernóbil, pero viene a hablar del tipo de problemas que la tecnología y la ciencia moderna genera y que son un tipo, dice él, de desafío, en este caso medioambientales. Él ya tenía una preocupación medioambiental muy importante cuando los efectos de la acción de la sociedad sobre naturaleza son de tal envergadura y son de tal larga duración que ya no podemos simplemente concebirlos como efectos colaterales o como efectos no anticipados de nuestra acción, sino que tenemos que comprender que la sociedad contemporánea, se llama la sociedad moderna, está organizada alrededor de estos desafíos. Y para separarlos de lo que habría sido un maremoto o una erupción volcánica, ¿sí?, a los peligros del mundo natural, él acuña o redefine este concepto de riesgo para hablar de este tipo de interacciones entre fenómenos sociales y naturales, ¿no?, que tienen impacto global y de larga duración. 1986, entonces, la catástrofe de Chernóbil en Ucrania. ¿Qué relaciones establece Beck entre la naturaleza, el ser humano y los riesgos? ¿Cómo se construye esa triada? O sea, Beck dice que las sociedades modernas, las sociedades de los últimos 200 años, son sociedades altamente dependientes de la tecnología. O sea, él no es el primero que lo dice, pero es una cuestión que hoy día yo creo que es intuitiva para todos y lo viene siendo desde la época, no sé, del ferrocarril posiblemente en adelante, ¿no?, mediados del siglo XIX. Y lo que Beck diagnostica, o la hipótesis de su libro, es que cada vez más el tipo de desafíos que tiene la sociedad del presente, la sociedad contemporánea, son resultado de esta intervención tecnológica. Y si bien nos puede dar, comillas, miedo o podemos ser escépticos respecto de los efectos de la tecnología, no tenemos sino a la propia tecnología para ayudarnos a resolver esos mismos desafíos. Si la tecnología genera problemas, la tecnología también es la manera de resolver esos problemas. Si vamos a ser capaces de resolver la crisis del cambio climático, muy posiblemente, ¿no?, vamos a tener que hacerlo a través de más y mejor tecnología, no volviendo a un estadio anterior de sociedad, ¿no?, con tecnologías, ¿no?, previas a las que tenemos ahora. Entonces, esa intuición de que la tecnología, que es la que media entre lo que los seres humanos pensamos, queremos, deseamos, y los objetos que somos capaces de construir en el mundo, ¿sí?, es la visión o la versión material, ¿sí?, de nuestras ideas y de nuestra forma de adaptarnos con el mundo. Esa concepción de la tecnología como central a la estructuración de los riesgos de la sociedad contemporánea es el tema que gira alrededor del libro. Daniel, revisando el hilo de Twitter y revisando también antecedentes del libro y el autor, uno podría pensar que por el tema que trata, pareciera ser que lo escribió hace menos de los 30 y tantos años que lo escribió. Me recuerda un poco, por ejemplo, el libro de Adorno sobre rasgos del nuevo extremismo de derecha, que son libros que de alguna manera se reactualizan. ¿Cuáles tú dirías que son hoy día las reactualizaciones de este libro? Porque la situación ha cambiado. Hoy día no tenemos Chernóbil en el horizonte, digamos, pero tenemos otros graves problemas. A ver,
una manera de encuadrar eso es que efectivamente, o sea, las sociedades modernas están organizadas a través de un conjunto de instituciones, la tecnología, el capitalismo, la familia, el Estado, y en esa medida el comportamiento de esas instituciones no se mueve en determinados ciclos y después de un tiempo, algunas ideas que se pueden haber producido hace 30, 40, 50, 100 años, vuelven a tomar actualidad. En el caso de Beck, yo creo que el libro tiene 2 o 3 ideas que son bien fundamentales y que no han perdido vigencia y que posiblemente son parte también de lo que contribuyó a que él se transformara en su momento en uno de los intelectuales públicos más importantes en Europa, al menos. También en Estados Unidos. El primero es esta idea de que si nos tomamos en serio estos riesgos de los que hemos venido hablando, entonces las fronteras de los estados nacionales no son tan importantes, porque la contaminación de las aguas, del aire, ¿sí?, o de los alimentos, no respeta pasaporte, no conoce de los colores de las banderas, sino que viaja y se mueve por el mundo. La historia de Chernóbil es que son los suecos los primeros, ¿no?, que captan la radiación, y eso genera gatilla un conjunto de alarmas que hace que la Unión Soviética reconozca muy tardíamente que que se había producido el desastre. Entonces lo primero es que con este libro Beck comienza a hablar de globalización en el sentido que 10 años después ya estaba todo el mundo hablando de globalización. Y en su imagen, la idea de globalización tiene por un lado que ver con estos riesgos asociados al cambio tecnológico, inicios del cambio climático. Él fue una figura significativa para el Partido Verde en Alemania, pero por estos riesgos que no reconocen fronteras. Y además globalización, porque él defendió muy fuertemente la idea de que las identidades nacionales, y aquí posiblemente uno diría se equivocó en algún sentido, que las identidades nacionales iban a devenir menos importantes en el contexto de esta globalización, porque los problemas, los riesgos, los desafíos iban a ser más globales. Él prefería lo que él llamaba un enfoque más cosmopolita, en el sentido de pensarnos como ciudadanos del mundo, o en el caso de Europa, ciudadanos europeos, ¿sí?, y no necesariamente a través de las definiciones nacionales. O sea, ahí hay como 2 ideas, y tal vez una tercera tiene que ver con algo que mencionábamos, que es un libro que le pone mucho énfasis a la importancia de la tecnología en la sociedad moderna, sin transformarse ni en una crítica a la tecnología, es decir, que nos vamos a transformar en cada vez más lesos porque tenemos máquinas que hacen cosas que antes necesitábamos nuestras neuronas para hacerlo, ahora las máquinas las hacen por nosotros, pero tampoco una visión utópica de la tecnología que simplemente va a bastar con apretar un botón y las cosas se van a solucionar, sino que una actitud más, uno de los términos que le gusta mucho, que es una actitud más reflexiva en relación con la tecnología. No hay mundo moderno sin tecnología, pero la tecnología crea riesgos, y para resolver esos riesgos, para hacer frente a esos riesgos, requerimos más y mejor comprensión de esa misma tecnología. Esa es otra de las tesis que, con la intensificación del cambio tecnológico de las últimas décadas, no puede sino sonar efectivamente o resonar con lo que estamos viviendo. De hecho, en el libro él habla de que la modernidad ahora es reflexiva. ¿Cómo se construye esa modernidad reflexiva? ¿De dónde surge? La idea ahí es la siguiente. En la sociología, tradicionalmente, la idea de modernidad se construye por oposición a la idea de tradición, ¿no? La tradición es algo que uno recibe pasivamente. Las sociedades modernas se construyen con sujetos o individuos que activamente se hacen cargo de su futuro, de sus decisiones económicas, de sus decisiones políticas, etc. Y lo que dice Beck es que si las sociedades modernas comienzan en algún sentido a fines del siglo XVIII, principios del XIX, con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con la independencia de América Latina, las mismas instituciones de la modernidad, que en algún momento fueron, si tú quieres, innovadoras, ellas han devenido tradicionales. La primera modernidad, él juega con esta idea de una primera y una segunda modernidad. En la primera modernidad, esas ideas, por ejemplo, la idea de nación, que en su momento fue muy innovadora y que permitió integrar, ¿no?, grupos de clases bajas a la polis, a la política, esa idea hoy día ya no es progresista, sino tiende a ser vista como una nueva tradición.
Entonces la modernidad reflexiva es la modernidad que se da cuenta que algunas de sus propias instituciones han dejado de apuntalar hacia el progreso, a apuntalar hacia la autonomía, y se han vuelto conservadoras, se han vuelto un poco un lastre, ¿sí? Que nos impide pensar de manera más innovadora, que nos impide transformar las sociedades, porque las cosas siempre se han hecho así. Los ejemplos más clásicos que él pone son efectivamente, por un lado, la conciencia nacional, esta idea de que entonces hoy día las naciones parecen ser estas entidades suprahistóricas que han existido para siempre y que nos entregan un sentido de pertenencia tan profundo que cada vez que hay una afrenta a la nación tenemos que salir a matar o a cortarle la cabeza al que tenemos al frente. Y en una crítica también al pensamiento marxista de la época, él dice también que la idea de clase social tradicional del siglo XX también ha devenido una cuestión un poco tradicional, un poco ortodoxa, que no es capaz de ver la diversidad sexual, que no es capaz de ver la diversidad de gustos que tienen las personas, que gente con mismos ingresos puede tener intereses muy diversos, o gente que tiene educación de un tipo puede tener niveles salariales muy diferentes. Entonces, que las ideas modernas han devenido tradicionales, y para eso necesitamos entonces como una modernidad de la modernidad, una modernización reflexiva, ¿no? Que tome conciencia crítica de esas tradiciones que antes tenían este rol más innovador. ¿Cómo crees tú que puede compatibilizarse eso con los discursos económicos que asumen que los riesgos son parte del capitalismo, del sistema económico capitalista y parte de un sistema globalizado? Es una externalidad que se produce y nada más. Efectivamente, ¿no? La idea de riesgo es una idea que está como bien expandida en distintas literaturas. Posiblemente Beck es uno de los primeros que la instala, fuera de este discurso econométrico, del discurso de las externalidades, y que uno tiene entonces que poder cuantificarlas. Y justamente, como decíamos hace un rato, el punto para él es que no son externalidades. Es que uno no puede pensarlas como cuestiones anexas o como en un momento posterior, sino que convivimos permanentemente, ¿sí? Y las sociedades, las instituciones, los cambios tecnológicos que creamos, con los que interactuamos permanentemente, ¿sí? Son ellas mismas condiciones altamente riesgosas. O sea, pensemos en la epidemia del COVID, ¿sí? En la lógica de Beck sería un enfoque equivocado decir, bueno, esto pudo haber pasado o pudo no haber pasado de una determinada manera, sino que él diría las condiciones de movilidad contemporánea, las condiciones de la industria alimenticia contemporánea, las condiciones de globalización del presente vienen aparejadas, ¿sí? Con desafíos de este tipo. No podemos anticipar cuándo exactamente se van a ocurrir, pero no es la primera epidemia que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? Tuvimos la gripe aviar, la H1N1, este tipo de fenómenos son parte de la sociedad en que vivimos. Y nuevamente, son riesgos porque sociedad y naturaleza aquí no son tan fáciles de separar, ¿no? El problema con la pandemia del COVID no es el virus per se, es el cambio que significó para la organización de todos los ámbitos de la sociedad la entrada de este virus, ¿sí? A nuestro torrente respiratorio, ¿no? Entonces, como un virus cambia la educación, la economía, el arte, la política, los medios de comunicación, la literatura. Esa es la interacción entre naturaleza y sociedad a la que el libro apunta. Me gustaría venir o instalar esta idea pensando en nuestro país, en Chile, que sin duda está en un momento en que la discusión sobre el medio ambiente es muy importante, pero también es un tanto confusa quizás. ¿Cuál es el camino que queremos seguir? ¿Un camino de desarrollo sostenible? ¿Necesitamos seguir explotando de la manera que estamos explotando recursos naturales? ¿Cuáles son las claves? Porque además creo que este episodio se ha alejado un poco de la política más dura. ¿Cuáles son las claves hoy día, brevemente, que crees tú podríamos instalar o se debería instalar en la discusión pública para lograr una sociedad que minimice el riesgo y que nos permita al final vivir una buena vida, ¿no? Sí, yo creo que siguiendo con los temas con los que hemos enfatizado hoy día, Beck diría
primero, una política de innovación tecnológica súper intensa, ¿no? La inversión en tecnología, en mejores tecnologías, en tecnologías más limpias, en tecnologías de punta, pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Es una condición fundamental porque el futuro va a traer siempre más y no menos tecnología. Yo asumo que el contexto de la sustentabilidad está dado, no hay posibilidad, ¿no? En esta concepción uno no puede comprender la naturaleza como un recurso que se explota. La naturaleza no es un medio para fines humanos, ¿no? Tiene límites propios. Y por supuesto los seres humanos podemos interactuar de manera compleja con la naturaleza y con las distintas especies, pero ese vínculo no puede ser el vínculo, ¿no? Un vínculo que esté más allá de la idea de sustentabilidad. Y diría que en tercer lugar, y esto fue parte de su agenda de investigación y también parte de su agenda de activismo político en los últimos 15 años de su vida, una agenda intensa de cooperación internacional. Yo creo que una de las grandes virtudes del pensamiento de Beck, uno puede criticar algunos de los detalles en cómo está hecho ese argumento, es su internacionalismo, lo que hablábamos hace un rato de su cosmopolitismo. Ninguna de estas políticas tiene sentido si es que no son políticas globales, ¿no? Con marcos normativos que sean vinculantes para los estados, donde los estados que contaminan más y que tienen más capacidad de invertir y de producir cambio tecnológico tomen el liderazgo, pero tienen que ser acuerdos colectivos. Beck diría, en esta clave cosmopolita, respecto del medio ambiente, por supuesto, tenemos trayectorias que son distintas entre los distintos países, pero mirando al futuro, somos ciudadanos de un único planeta, que es la idea original, más pura del cosmopolitismo, ¿no? Que la única polis que realmente tenemos es la que habitamos todos los seres humanos del planeta. Las otras son, ¿no?, versiones pequeñas, locales, de esta polis general. Y en ningún tema, diría yo creo Beck, no, eso se expresa de manera más clara y más nítida que en el tema medioambiental. Eso no significa que la responsabilidad de los estados desaparezca, pero significa sí que si nos vamos a tomar en serio los desafíos de la sustentabilidad, él diría, no puede ser solo a escala nacional. Posiblemente no puede ser incluso principalmente a escala nacional, sino que tiene que ser en la combinación de estos distintos actores. Y posiblemente ahí habría que decir, no solo de los estados, sino que de los actores de la sociedad civil internacional o transnacional, que también se hacen parte de este como cambio de paradigma que necesitamos no para hacer desaparecer los riesgos, sino para aprender a convivir de otra manera, ¿no?, con los riesgos que son propios de las sociedades en que vivimos. Muchas gracias, Daniel Chernilo. Esto ha sido un nuevo capítulo de Entre Hilos en el Mostrador. Hoy hemos revisado La Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck y les invitamos a poder seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y además queremos agradecer las hermosas ilustraciones que ha hecho Carla Infanta, una ilustradora que ha producido estas pequeñas ilustraciones, estas grandes, hermosas ilustraciones que podrán ver en Instagram y en Spotify, de los autores y autoras que hemos estado revisando en este podcast. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias.